La vieja era terminó. Los viejos paradigmas en los que se sostenía la vida ya no sirven y nos van a hacer fallar y se van a hacer difíciles de sostener. Y hay nuevos paradigmas que tienen que venir, que todavía no vinieron, todavía no están claros, porque tiene que irse lo anterior. Estamos viviendo un momento muy singular para toda la humanidad, un momento de cambio, un cambio radical, del cual venimos hablando, del cual la astrología viene anticipando por los cambios importantes, los movimientos astronómicos que anticipaban cambios significativos en la historia del hombre, porque cada vez que se dieron estos cambios, se produjeron estos cambios astronómicos, es decir, estos movimientos planetarios, se produjeron cambios también en la humanidad, en la historia de la humanidad. Venimos esperando hace tiempo un cambio significativo, un final de era, eh, un proceso de ascensión. Los evangelistas están esperando el rapto, los cristianos la venida de Jesús. Hay una espera que hace tiempo que sostenemos y que se transmite de generación en generación. Una espera que nos esperanza, porque cada uno la interpreta y la diseña de acuerdo a su intención de cómo quiere que sea el mundo. Lo que estamos viendo en el planeta, lo que estamos viendo a nivel planeta, me refiero a los conflictos que hay hoy, los finales que se están dando y que se van a dar, esta caída de viejos regímenes. Si partimos de la base de que todo lo que ocurre está permitido que ocurra, vamos a decir así, el cielo da su anuencia, da su consentimiento y deja que pase. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, detrás de todo lo malo, entre comillas malo, que está ocurriendo, ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que Dios o el cielo, los Elohim, están permitiendo que ocurra? ¿A qué quieren poner fin? La vieja era terminó. Los viejos paradigmas en los que se sostenía la vida ya no sirven y nos van a hacer fallar y se van a hacer difíciles de sostener. Y hay nuevos paradigmas que tienen que venir, que todavía no vinieron, todavía no están claros, porque tiene que irse lo anterior. Tenemos que estar hambrientos del nuevo paradigma para valorarlo y para acogerlo. Si no, es como ofrecerle comida a quien tiene la panza llena, va a despreciar. Entonces, primero tenemos que liberarnos de ese pasado, tenemos que liberarnos de los viejos regímenes, rancios, obsoletos, Cuba, las religiones, los sistemas políticos que nos han gobernado hasta ahora. En fin, ¿cómo impacta esto o cómo deberíamos considerar esto en nuestras vidas cotidianas? Bueno, lo que está pasando en el mundo está pasando en cada uno de nosotros. Y sería importante que cada uno identificara qué es Cuba en la vida de cada uno. Es decir, en nosotros, en nuestra estructura, hay un régimen, una creencia o un grupo de creencias muy rígidas que durante toda nuestra vida no nos han dejado prosperar, nos han empobrecido. ¿Qué es el Islam? ¿Qué son los musulmanes que están arrasando con ese odio, con esas ganas de matar a todos los que no son parte de, a todos los que no son fieles, a los infieles? El Islam podría representar en nosotros esas creencias cerradas, esos temas en los que estamos cerrados y en base a los cuales avanzamos, esas ideas en las que insistimos y no funcionan y no nos han funcionado. Eso puede ser Irán, otro régimen como el de Cuba. Esa rigidez, fíjense lo que se está derrumbando, lo que representa la vieja era que terminó, son esas estructuras rígidas
verticalistas de creencias cerradas que no permiten el debate. El fanático religioso que se enoja con el que encuentra una fisura en su dogma. Y también están los lastimados de siempre, que todos entramos en cierta medida. Y déjame decirte que toda herida te mantiene aferrado al pasado, porque las heridas son las secuelas de algo que ya sucedió. Y de lo que estamos hablando es de un pasado que tiene que disolverse. Y cuando digo un pasado que tiene que disolverse, no significa que tenemos que olvidarnos del pasado. Significa que la identidad nuestra actual, que está sustentada en hechos del pasado, tiene que disolverse. Porque la identidad tuya actual tiene referencias, se sostiene, se basa en referencias que son pasado. Si a tu personalidad actual, a tu identidad actual, le quitas esas referencias, se disuelve, se desmorona. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Un proceso de desmoronamiento de la personalidad. La personalidad colectiva y la personalidad individual. Para entender lo que está pasando dentro nuestro, observemos a la especie humana. Hay personas que están aferradas al pasado, es decir, están aferradas a una identidad que está basada en hechos, sucesos del pasado, heridas que siguen abiertas, y por ende no están disponibles para el presente y para el futuro. Están cerradas. Esas personas inflexibles, rígidas, precisamente son lo primero que esta ola se va a llevar. Y es lo que estamos viendo. Todos los regímenes que alimentan a esas personas están cayendo. El pasado y el futuro están luchando en el presente. Uno dice, bueno, pero esto es siempre. Siempre el presente es una lucha entre el pasado y el futuro, ¿sí? Pero en este momento mucho más, porque el pasado y el futuro son totalmente incompatibles. Son dos eras diferentes. Porque no se olviden que nosotros somos canales, somos medios. En este plano no se toman decisiones, las decisiones se toman en un plano superior, donde está nuestro yo superior, donde nuestra presencia está en ese plano y transmite las consecuencias de esas decisiones a través de este cuerpo y de esta persona. ¿Cómo haces tú para salvar o ayudar a millones de personas a que se liberen de un pasado? Es decir, a que se liberen de una identidad actual que está alimentada en supuestos hechos que ocurrieron en el pasado. Si tú traes la realidad y le muestras que esos hechos no ocurrieron, su identidad se queda sin referencia y por ende se libera de esa identidad. Una identidad basada en el odio a los españoles porque vinieron a conquistar a México, como hay muchos mexicanos que piensan así, se desarticula cuando tú le explicas que cuando vino Hernán Cortés, México no existía. Entonces no hay conquista. No existe tal conquista de México. Si tú a estas personas le dices esto, primero les va a doler porque le estás quitando la base o una base de su personalidad actual. Es un ataque a su personalidad, claro. Pero esa persona, ese ser, se tiene que liberar de esa personalidad, de esa máscara, porque lo está condenando. Cuando tú llevas la verdad a alguien, lo estás ayudando a que se libere de las máscaras falsas, a que se libere de una identidad que está sostenida primero en el pasado y segundo en un pasado que no existió. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos personas cuya estrategia es mantener las heridas abiertas, es decir, mantener a la gente aferrada al pasado. Queda claro, ¿verdad? ¿Quién es el Cristo y el anticristo en esta historia? ¿Quién es la luz y quién es la oscuridad? ¿Quiénes condenan y quiénes salvan? ¿Cuál es el trabajo del evangelista, no el religioso? El que trae la palabra, el que trae la buena nueva, es traer la verdad. Por eso Jesucristo dijo, la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque la verdad te libera de esas referencias falsas en las que sostienes una identidad que te condena. Porque si el pasado se tiene que disolver, tu identidad fundada en el pasado se va con ese pasado, es como hundirte con el Titanic. Ahora llevemos esto a nosotros, a nuestra vida.
¿Por qué es importante la sanación? Es importante porque todo lo que sanamos remite a un pasado y condiciona nuestro presente. Nuestra identidad actual está condicionada por el pasado de esta vida y de todas las vidas. Entonces necesitamos liberarnos de todas las referencias que alimentan una identidad discordante, que nos pone rígidos o que nos hace no disponibles para la nueva era, para la nueva energía que está viniendo. Lo que vemos en el escenario mundial, esta batalla que se está dando entre el pasado y el futuro. ¿Quiénes encarnan el pasado? Bueno, todos los regímenes que imponen una idea, una voluntad al colectivo, regímenes totalitarios, que mantienen abiertas las heridas, culpando a los ricos de la pobreza de los pobres, culpando a los ambicionistas o aspiracionistas de la mediocridad de los mediocres, en fin, enfrentando a la gente para crear poder para ellos, como una falsa monarquía, ¿no? Todos estos gobiernos son el pasado, son esas estructuras rancias, totalitarias, centralizadoras, verticalistas que tienen que desaparecer. La nueva era es una era que establece redes horizontales. ¿Qué significa una red horizontal? Una red horizontal es como un equipo de fútbol, a diferencia de un ejército. Un ejército es una red vertical. Por ende, en una estructura verticalista te privas del aporte de todos esos individuos. La pobreza de una estructura verticalista se basa en que te privas del aporte, de la creatividad, de la innovación, la inteligencia de todas las personas, porque son todos, digamos, obedientes absolutos de lo que dice una persona. Por suerte, ese sistema ya no tiene alimento. Energéticamente, el cielo, vamos a decir, ya no lo quiere ese sistema. Ya terminó esa era. Ahora viene la era de la horizontalidad, donde cada elemento, como un equipo de fútbol, es significativo y cada uno tiene que hacer su aporte. Cada individuo tiene que hacer su aporte, cada individuo tiene que valer, tiene que ser valioso. Eso es un sistema horizontal, hacia eso estamos yendo, lo cual requiere una participación creativa y productiva de cada individuo. Es decir, las personas absolutamente anónimas no sirven. Como la innovación, espontaneidad, creatividad va a marcar la diferencia. Por ende, tiene que haber una revolución interna en cada uno de nosotros, una revolución creativa, que nos libere de las viejas estructuras rancias de pensamiento. Pero también eso implica, como les dije, un cambio profundo de la identidad, de la personalidad. Todas las referencias pasadas y todos los paradigmas pasados en los que basamos nuestra identidad tienen que desaparecer y por ende nuestra identidad se va a disolver. Y eso es un proceso traumático, eso es un proceso que no es fácil, porque crea mucha incertidumbre, porque es, de hecho, fíjense una cosa, en los últimos años, lo que ha pasado en el mundo occidental, por lo menos son estos trastornos de personalidad, ataques de pánico, despersonalización, tiene que ver con esto que les digo. Porque las energías nuevas no nos castigan, nos ayudan, nos invitan a que nos montemos a la nueva ola. Y entonces nos ayudan disolviendo las estructuras rígidas, pero nosotros al no entender lo que está pasando, ¿cómo lo sentimos? Como un problema de despersonalización, como un problema psíquico, psiquiátrico. Y muchos terminaron medicados por depresión, por ansiedad, y lo que está pasando es un cambio evolutivo en la especie humana. Los cuerpos se están ajustando, las emociones, la psique se está ajustando. Es importante que suelten el pasado, que suelten los viejos criterios y paradigmas, las viejas formas de funcionamiento, el modo en que veían la vida y el modo que se veían a ustedes mismos, y tener la valentía de aceptar el vacío, de aceptar el no sé quién soy. Porque al desarticularse y disolverse la identidad actual, en la medida que yo me libero de las referencias y de las heridas del pasado, se va a producir un instante intermedio de vacío de no sé quién soy. Si no soy esto, entonces, ahí es donde necesitamos mantener el silencio interior, la confianza, la paz y dejar que la nueva energía entre y nos lleve por el nuevo camino. La vida nos va a invitar y nos va a poner propuestas frente a nosotros.
Pero si no soltamos lo anterior, las viejas formas, los viejos paradigmas, es como el Titanic, nos va a succionar hacia abajo, nos va a jalar con él. Los viejos paradigmas, las referencias al pasado, las viejas heridas, las costumbres, las formas típicas de funcionar nos van a jalar, nos van a poner rígidos. Y esta ola de energía que está viniendo, en vez de montarnos a ella, nos va a arrollar. Repito, al quitarnos las referencias del pasado, al deshacernos los viejos paradigmas, al revelar la verdad y quitarnos los argumentos en los que basábamos nuestra identidad, eso para nosotros es un apocalipsis. De hecho, apocalipsis significa revelación. ¿Por qué el apocalipsis es algo negativo? Porque es la revelación de la verdad que disuelve todas las identidades que estaban basadas en la mentira. Entonces es una muerte. Y caes en un estado de que no sabes quién eres. Y entonces, ¿quién soy? Es la historia del patito feo. Toda la lucha por ser un pato lindo termina cuando se entera que no es pato, pero ahí empieza otro problema. Entonces, ¿qué carajo soy? Eres un cisne, ¿y eso qué significa? Si he vivido toda mi vida como pato, ¿cómo es ser cisne? Ahí empieza un nuevo tema, que no es fácil, pero si no te liberas del paradigma anterior, no inicias esa siguiente etapa.